Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo llegaron algunos donde Jesús y le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 de Siloé, sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Y les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante. Y si no da, la cortas. Palabra del Señor. La palabra del día de hoy es una palabra muy interesante y muy fuerte también para nosotros. En este proceso de educación a la fe que tiene el Señor con nosotros, hay momentos en que nos consuela, y hay momentos que nos exhorta, y hay momentos en que nos hace pensar y nos corrige, un poco como hace el Santo Padre, ¿no? El Santo Padre, su forma de hablar a veces desconcierta, pero hay que pensar que el Papa es argentino, y no solo argentino, sino de Buenos Aires. Y en Buenos Aires, el porteño, yo viví 7 años en Argentina, así que conozco bastante bien la idiosincrasia de los porteños. Son fanfarrones, así se creen los dueños del mundo, pero en el fondo es gente muy buena, sencilla y bien intencionada. Aparte que son cultísimos, hasta los choferes de taxi saben de todo, te conocen de política, o sea, gente muy culta. Por lo tanto, el porteño está acostumbrado a hablar de una forma que te hace pensar. No te da así, las conversaciones son interesantísimas porque siempre hay que estar pensando. Yo cuando recién llegué yo me desconcertaba mucho con la forma de hablar de ellos porque me costaba entender por dónde iban los tiros. Con el Santo Padre pasa lo mismo. El Santo Padre habla primero con gran libertad, sin malicia, ¿no? Y de esta forma que es para personas inteligentes y no maliciosas. Y precisamente los periodistas les encanta sacar de contexto las frases, y en este documental que se ha hecho con el Papa hay 4 momentos que son realmente, no quiero decir malintencionados, pero que sí muy estúpidamente compaginados. Y yo que además, por otro lado, también fui cineasta, yo sé cómo se puede compaginar algo para decir una cosa que realmente no es. Y es un poco eso lo que sucede con este documental. El Papa ha sido siempre muy claro, ¿no? No podemos discriminar a nadie. Todos tenemos derecho a tener una familia y todos tenemos derecho a ser respetados, ¿no? No importa nuestra orientación sexual, no importa nuestra tendencia política, no importa nada. Los cristianos tenemos la misión de amar y respetar, y también la misión de hablar con la verdad.
Por lo tanto, el Santo Padre, cuando habla, por ejemplo, que los homosexuales necesitan una familia y todo, no está diciendo que se pueden casar para tener hijos y adoptar. Pero si hay un homosexual que llega con unos hijos que ha adoptado y le pregunta al Papa si los puede llevar a la iglesia, por supuesto que el Papa va a decir que sí. Pero no porque sea bueno de que ese homosexual haya adoptado hijos, sino que porque no se le puede hacer daño a esos niños marginándolos de la fe. Entonces hay que saber entender la palabra de Dios. Y precisamente hoy el Señor en esta palabra nos está hablando de algo muy cierto, ¿no? Precisamente, primero habla de este que subió. Si subió, quiere decir que antes bajó. ¿Y a dónde bajó Jesucristo? Fíjense que es muy interesante porque Jesucristo, perdón, yo hoy estoy con una alergia. Jesucristo, el santo, el puro, el lleno de gracia, el que jamás pecó, se dejó matar como el peor de los asesinos y se dejó crucificar, que era en ese momento la peor tortura que se le podía hacer a una persona, que era peor que la cámara, que la silla eléctrica, por ejemplo. ¿No? Pues bien, este se dejó crucificar asumiendo sobre sí todos nuestros pecados. Y la Iglesia sabe que Jesucristo destruyó las puertas del infierno y rescató a todos los que estaban esperando en su misericordia. Como dice la Escritura, los que estaban en el Seol con Abraham, esperando al Mesías. El Seol es el lugar de los muertos, ¿no? Que hay un Seol de los condenados y un Seol de los que esperaban al Mesías, en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Pues bien, Jesucristo bajó hasta lo más profundo de la tierra a buscar a todos aquellos que, habiendo vivido sin tener conocimiento real de la verdad, sin tener conocimiento de la ley, que es una ley que nos lleva a buscar un camino de vida aquí en la tierra como una primicia de lo que será la vida eterna, Jesucristo bajó, ¿no?, y subió por encima de los cielos para llenar de su esplendor el universo y para que los hombres pudiésemos recuperar nuestra naturaleza divina, no herida, sino que perfecta, y podamos acceder nuevamente a la vida eterna para la cual fuimos creados. Entonces, en función de esto, es que Jesucristo ha hecho un ministerio para que nosotros como cristianos podamos vivir cohesionados en el Espíritu Santo, como piedras vivas de un templo que no se puede destruir, que el hombre, el demonio no puede destruir, no lo pueden quemar, no lo pueden, porque aunque nos lleven al martirio, nuestra sangre será semilla de nuevos cristianos. El templo de Dios jamás va a desaparecer, así destruyan todas las iglesias del mundo. La iglesia seguirá viva, como decía Monseñor Ratzinger, no me acuerdo si era mientras era cardenal o ya siendo papa, que la iglesia del futuro iba a ser una iglesia pequeña, el pequeño resto que habla las Escrituras, pero ese pequeño resto que va a iluminar como un faro la vida del hombre. Los faros no necesitan ser tremendamente luminosos, basta que haya una buena luz para guiar a los barcos cuando el cielo está nublado y no se puede usar el sextante para ver las estrellas. Se guía uno por los faros que están en la costa en distintos lugares. Acá en Chile es muy común porque como tenemos tanta costa hay muchos faros, ¿no? Y yo que fui marino, muchas veces me tocó navegar a la luz de los faros para saber a la distancia que estábamos y en dónde estábamos. Pues bien, nosotros, el Señor hoy nos dice, no andéis llevados a la deriva de cualquier doctrina. Y ahí tenemos que tener un criterio muy claro, porque no todo es de Dios. Hay ciertas doctrinas que tienen una apariencia de bondad, pero en el fondo son contrarias a Dios. Son doctrinas demoníacas, satánicas.
y que además tienen la particularidad de hablar maravillas, porque estamos en los tiempos en donde el falso profeta predica grandezas, pero esas grandezas son solo blasfemias. Y podemos ver unos actos además satánicos hoy, por ejemplo, cómo esos jóvenes, después de quemar una iglesia, aplauden y saltan y se glorían de haberlo hecho. Cómo le tiran piedras a una imagen de la Virgen, que la imagen de yeso da lo mismo. Esta imagen tan linda que tengo yo acá, que es la Virgen del Apocalipsis, no es un ángel, es la Virgen con las dos alas del águila grande para volar al desierto y que tiene abajo, está sobre la luna y abajo está el demonio a quien le está pisando la cabeza y lo tiene encadenado, ¿no? Porque la Virgen María, gracias a creer el anuncio del ángel, nos dio al Salvador, aquel que hirió de muerte al demonio, que destruyó la muerte, Jesucristo. Pues bien, esta imagen es muy linda, ¿no? Pero si me la llegan a romper o si se llega a quemar, bueno, qué pena, se rompió una obra de arte. Pero a la Virgen no le van a hacer daño. Pero el hecho de exprofeso romper una imagen ya no se está atacando, rompiendo solo la imagen, sino que se está atacando a la persona que esa imagen representa. Y eso es lo satánico, eso es lo demoníaco, porque el demonio odia a la iglesia de Jesucristo, odia a Jesucristo, odia a su madre. Pues bien, los que hacen esas cosas no saben lo que están haciendo. Pero nosotros sí sabemos, por lo tanto no nos dejemos llevar por esas ideologías que lo único que hacen es destruirnos. Yo lo he dicho todo este tiempo. Ahora que mañana tenemos el plebiscito, yo quiero invitar a los cristianos a que piensen. No se puede dar un voto a algo que va absolutamente en contra de nuestra fe. La doctrina hoy imperante, la ideología hoy imperante es una ideología anticristiana. Los cambios que puedan venir si votamos mal son fatales, porque se aprobará la homosexualidad, se aprobará la unión homosexual y la querrán llamar matrimonio y exigirán a la iglesia que case a los homosexuales, sobre texto de una inclusión, ¿no? Esta palabrita, el lenguaje inclusivo, el no discriminar a los diferentes, etcétera, el apoyar a las minorías, en fin, todas esas blasfemias solapadas que se dicen disfrazadas de bondad. Se va a aprobar el aborto, se va a aprobar la eutanasia, se va a pervertir a nuestros hijos, se va a aprobar la educación promiscua, viciosa, desde la más tierna infancia a nuestros hijos. Tanto que se alegaba de los pederastas y todo, pues la doctrina esa, esta educación integral, ESI o algo así que se llama, para los niños, en el fondo es una educación pederástica, para pervertir a los más pequeños. Por lo tanto, no nos dejemos llevar por todo viento de doctrina de la falacia de los hombres, dice San Pablo. Tenemos que empezar a pensar, por algo somos cristianos, por algo el Señor nos eligió para ser faros de luz en esta generación que vive en las tinieblas del error. Fíjense que San Pablo es fantástico como dice, llevados a la deriva por todo viento de doctrina en la falacia de los hombres que con astucia conducen al error. Eso lo estamos viviendo hoy. Empecemos a discernir, empecemos a prepararnos. Viene un combate fuertísimo. Y nosotros tenemos la misión de ser luz para los hombres cuando estén angustiados, incluso aquellos mismos que hoy están deseando estos cambios, dentro de 2 años van a estar llorando. Nosotros los viejos ya lo vivimos en Chile. Y gracias a Dios hubo un golpe militar. Yo soy un ex marxista, no conocía a Dios y yo estaba feliz y trabajé para que el señor Allende llegara al poder. Y 2 años después me autoexilié a Argentina, escandalizado de los horrores que yo veía y ver cómo el país se iba a una miseria y a una pobreza y había un caos terrible. Yo no quiero eso para Chile hoy. Y los cristianos no podemos aceptar una doctrina que va contra Dios. Por eso
el Señor acá nos está hablando. No juzguemos, pero tampoco nos dejemos llevar por estos aires, falsa doctrina, falso progreso, falsa bondad para el hombre, porque es falso, es una tiranía demoníaca. Pero no juzguemos, porque ustedes creen que esos son más malos que nosotros, los que están en la otra orilla quemando iglesias, ¿son más malos que nosotros? No, señor. Están equivocados. Y si nosotros no nos convertimos y vivimos en la fe, moriremos igual que ellos. Y seremos castigados por Dios igual que ellos. Nosotros somos hijos de Dios. Como hijos tenemos muchos derechos, pero también muchísimos deberes. Y tenemos la gracia de Dios para cumplirlos. Y el primer deber es amar a tu prójimo como a ti mismo. Como amas a Dios, en la medida en que tú puedes amarte en tu debilidad, vas a poder amar a los que están cerca tuyo. Y eso va a ser un signo de que estás amando a Dios por sobre todas las cosas, porque el Señor es quien te da el amor. Así que ánimo. Vamos a la casa del Señor. También vamos con alegría mañana a ejercer nuestro deber ciudadano. Y ojalá que el Señor inspire a los cristianos a votar según nuestra fe, sin dejarnos llevar por estos aires, estas ideologías maliciosas que nos quieren llevar a la muerte. Bien, el que tenga oídos para oír, que oiga.